Como el doctor decía, yo empiezo hablando de la Comisión Interna de Bioseguridad, donde él es el responsable ante la Secretaría Zagarpa, Semarnat, Sibiogem, con respecto a los organismos genéticamente modificados. Debo mencionar que la Comisión de Bioseguridad anterior que se tenía en el instituto estaba a cargo del doctor Edmundo Calva, y en esta Comisión de Bioseguridad se manejaban todas las cuestiones que tenían que ver con radioactividad y productos químicos, que tendremos que englobar porque ahora esta Comisión de Bioseguridad toma esa otra parte y lo tenemos que hacer porque naturalmente, como bien decía el doctor Agustín López, para los organismos genéticamente modificados, pues la reglamentación se empezó a definir en los últimos años, pero está tomando varios elementos que ya se consideraban en el manejo de microbiología, como les voy a mostrar a continuación. Entonces, el objetivo de este curso es que echemos un vistazo a qué es eso de la bioseguridad, para hacer una invitación a todos los aquí presentes y los que nos están viendo, a que nos digan qué cursos tenemos que organizar más adelante, porque ya muchos de los laboratorios que están aquí, bueno, son pioneros en esto de la ingeniería genética y en cuestiones de microbiología para manejo de otro tipo de organismos, y como tenemos que cumplir con este requerimiento de organizar los cursos posteriores, pues lo que queremos hacer es decir, esto es lo que hay en el trabajo en el mundo y en el instituto, para que nos vayamos organizando a generar los cursos posteriores. Entonces, yo les voy a hablar ahorita de los aspectos generales de bioseguridad y no necesariamente solo de los organismos genéticamente modificados, sino, bueno, me voy a ir un poco rápido, ya lo mencionó el doctor, la bioseguridad es este conjunto de prácticas que tienen el objetivo de disminuir el riesgo, y nosotros particularmente nos vamos a enfocar por la liberación, por la investigación, liberación que puede ser intencional, y en el caso que nos atañe sería evitar la accidental, la comercialización de productos de la biotecnología moderna. En inglés esto se determina bioseguridad y hay una diferencia con biosafety, ¿no? En el caso de biosecurity, lo interpretan como bioprotección, la OMS lo maneja con ese término, y en otras instancias lo manejan como biocontención. De lo que trata esto es de la prevención en el laboratorio del escape de algún tipo de organismo, que incluye todas las medidas que tengan que ver para resguardar estos organismos o tener un acceso restringido a los mismos. Ya no me voy a referir en organismos genéticamente modificados y los microorganismos en general, porque como les decía, estas leyes son muy generales y están teniendo que echar mano del trabajo que ya había previo en microbiología. En el caso de la inocuidad, lo que establece la ley es el tipo de evaluación que se hace para el consumo de los organismos genéticamente modificados, que está a cargo de la Secretaría de Salud. Internacionalmente, el trabajo en los laboratorios no tenía una regulación en el trabajo con microorganismos, pero en 1941 algunos investigadores observaron que se reportaron varias infecciones de gente que estaba alrededor de los laboratorios, y surgió la inquietud de que posiblemente los laboratorios de investigación podrían ser una fuente de contagio para las poblaciones que estuvieran alrededor. Y Meyer y Eddy hicieron este análisis y encontraron que los casos que se habían reportado de brucelosis fueron atribuidos a errores en la experimentación. Más adelante, de 1947 a 73, no se demostró que los laboratorios fueran alguna fuente de contagio de algún microorganismo. Sin embargo, para 1980 se analizó o se encontró que podía haber problemas con los desechos de los laboratorios, y en Estados Unidos fue en 1988 cuando se empezó a establecer una regulación para el manejo de los residuos de los laboratorios.
Entonces, en 73, con el desarrollo de las tecnologías de ADN, pues hubo una gran inquietud de que hubiera algún problema. En 73, con el desarrollo de las técnicas de ingeniería genética, surgió la inquietud de que pudiera aumentarse el riesgo por el manejo de los microorganismos, y fue en 1975 que se reúnen en California varios científicos, abogados y gente de diferente ámbito para establecer una moratoria de trabajo con organismos modificados genéticamente que pudieran tener algún riesgo. Y se dijo, vamos a empezar, no vamos a trabajar con esto porque no tenemos la certeza o no tenemos la seguridad, no sabemos qué va a pasar con estos organismos modificados, entonces vamos a detener el trabajo con patógenos hasta que tengamos la seguridad de que esto no es un riesgo para los laboratorios ni para la comunidad. Y entonces el gobierno de Estados Unidos encarga a los institutos de investigación en salud que hagan un análisis de este tipo de organismos y del manejo de su seguridad, organizando un comité asesor en 1983. Con el análisis que hace este comité, encuentra que con los organismos que se están trabajando, en aquel entonces Escherichia coli particularmente, pues no había un riesgo significativo o mayor al que se podía tener con el trabajo de algunos organismos en el laboratorio. Sin embargo, a partir de ahí se establecen niveles de seguridad del manejo de organismos. Estos niveles de seguridad lo que hacen es que se basan en los organismos en los que se está trabajando en cuanto a qué tan patógenos son y cuántos métodos para la detección o para la cura de estos organismos existen y cuál es el acceso, si es fácil acceso o difícil. Y se empiezan a generar guías y manuales de laboratorio que tienen que ver con el almacenamiento y el manejo de los organismos. Esto a su vez también llevó a hacer el diseño de instalaciones dependiendo del nivel de seguridad que se requería para el manejo de los diferentes microorganismos, y surgen las medidas de bioseguridad, que al final nos llevan a tener una seguridad ambiental porque evitamos que haya una liberación incidental o accidental y tenemos un manejo de los residuos de manera cuidadosa. Entonces, dentro de los principios de bioseguridad, pues vemos que tenemos que, en los laboratorios, establecemos una serie de medidas donde definimos métodos para manejar estos materiales y evitar su escape. Entonces, establecemos una serie de barreras que pueden ser el equipo de protección personal, que ayer Gina nos habló mucho de ello, incluso en caso de que trabajemos con algún organismo que tenga un nivel de patogenicidad considerable, pues implementar sistema de vacunación si es necesario, y por supuesto el desarrollo de buenas prácticas de laboratorio. Las secundarias es que evitemos que haya una salida de los organismos con los que trabajamos, y podemos tener también barreras físicas que puede ser a través del uso de equipo, materiales y o el diseño de instalaciones, o las biológicas que limiten la supervivencia o la reproducción de los organismos. También podríamos tener las químicas, que sea el uso de materiales que impidan el desarrollo de algún tipo de organismo. Las prácticas de laboratorio se han desarrollado a partir, como les decía, de la microbiología, y están estas prácticas que desarrollan y que se llevan a cabo en el Departamento de Salud de Estados Unidos, que son las que han permeado internacionalmente para el manejo de los organismos en general. Vamos a ver más adelante qué tipo de información tienen estas reglas. Las reglas del NIH, que recientemente han sido modificadas en el 2013 para incluir el trabajo con biología sintética. Y en términos generales, aunque no es lo más actualizado, la Organización Mundial de la Salud ha definido unas reglas mínimas para el trabajo en los laboratorios, que es lo que las autoridades nos sugieren que apliquemos para el trabajo que nosotros llevamos a cabo en el instituto. Y la legislación en México ha tomado elementos de todos estos para la organización del trabajo en los diferentes centros e institutos. Como bien decía el doctor, la ley de bioseguridad es la que nos pide
que ahora estemos aquí con ustedes, pero en otras instancias, como en la Facultad de Medicina de la UNAM, que hay una comisión de bioseguridad, y como la comisión de bioseguridad que existía anteriormente en el instituto, la Ley General de Salud establece varios de los lineamientos que tenemos que seguir, y en particular el Reglamento General de Salud en materia de investigación. Este está aplicado básicamente para la investigación relacionada con la salud humana. Sin embargo, los criterios que están en este reglamento aplican también para la cuestión de bioseguridad, porque no tenemos en la ley de bioseguridad todavía, ni en su reglamento, lineamientos de cómo trabajar en el laboratorio, con excepción de las cosas que ya mencionó el doctor López. Y además existen otras reglas y normas que no solamente están relacionadas con Semarnat, como el manejo de los residuos, del que nos hablaba ayer Raunel, o la Zagarpa para los OGMs, del cual tenemos que ver, o el manejo de los animales en el laboratorio, sino también las de Secretaría de Trabajo que mencionaba Gina, y por supuesto están regidas por las de salud, porque son las que han avanzado un poco más. Entonces, ¿cómo se definen los niveles de bioseguridad en general de los organismos, modificados o no? Se definen en función del organismo con el que se trabaja, y básicamente, como les decía, las reglas del Departamento de Salud y de Estados Unidos, de los institutos de salud, son las que sirven de guía para el trabajo. En el caso de microbiología, es el nivel de patogenicidad y disponibilidad de vacunas o tratamientos para los organismos con los que estamos trabajando. En el caso de los organismos genéticamente modificados, el criterio que se tiene que aplicar de seguridad es del organismo parental y todos los de los que proviene el organismo modificado, y el nivel de seguridad que tenemos que emplear con ellos es del organismo que tenga un nivel de patogenicidad mayor o mayor riesgo.